Estuvo divertido. Bien, les quiero hacer una pregunta. Por favor, no lo tome de quien voy a mostrar la imagen, no lo tome a mal porque no, o sea, no le estoy poniendo nombre ni nada. Nada más estoy poniendo una de las gráficas. Em, Quiero preguntarles, ¿cuál es la diferencia que hay entre un físico y un matemático? Digo, hay un montón, pero una diferencia sustancial entre un físico y un matemático, ¿cuál sería? Daniela, El matemático es más estricto en cuanto a las fórmulas, demostraciones, los teoremas, y el físico más bien los aplica. ok, esa es una, pero al momento de resolver problemas, digamos que fuera de la parte demostrativa, que si tienes un buen curso de cálculo y un buen curso de álgebra como físico, pues no hay tanta diferencia. La diferencia es entre la realidad física de un problema o no. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Les digo, de quien es la imagen, no lo tome a mal, no es justo en la imagen sí me justifica cómo, sí justifica lo que está haciendo, pero uno de los problemas planteaba, el del globo, planteaba que se dijera cuál era, bueno, que se dibujara la gráfica de la aceleración con respecto al número de personas. Como físico, ¿hasta dónde debería de haber llegado esta gráfica? O sea, como matemático está muy bien. Esta gráfica es la gráfica de una función y está bonita la gráfica. Pero como físico, ¿hasta dónde está permitida esta gráfica? Hasta el cero de la Y. Efectivamente, o sea, no podemos hablar de aceleraciones negativas en este problema. Hay problemas en los que sí existen aceleraciones negativas, pero si estamos hablando de que el globo parte del reposo, no podemos hablar de aceleraciones negativas porque pues no se está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, nada más esa observación. Quien hizo esta gráfica sí justificó esa parte de que, bueno, nada más se podría hasta determinado número de personas. Todavía no califico, nada más es una observación respecto a uno de los problemas. Los demás problemas en general no hay observaciones sustanciales. Simplemente en este sí, algunos pusieron la gráfica completa y no dijeron, bueno, pusieron la gráfica completa o algunos pusieron la tabulación y en la tabulación pusieron números de personas que implicaban una aceleración negativa. Y si tenemos una aceleración negativa, pues entonces ya estamos fuera de nuestra realidad física, ¿no? Ya no estamos cubriendo la zona, ya no estamos respondiendo al problema. Entonces, cuando resolvemos un problema, y justo en esa dirección iba la pregunta que les planteaba, entre la diferencia de un matemático y un físico, ok, ya resolvimos la parte matemática y entonces ya tenemos una gráfica bien bonita, pero la interpretación es la parte que nos da validez como físicos. El saber interpretarla y saber cuáles son los límites en los cuales se cumple o no se cumple nuestra gráfica, ahí es donde donde tenemos que sacar el colmillo como físicos. Entonces, bueno, quien hizo esta gráfica sí justificó y dijo, bueno, esto nada más es válido hasta determinado número de personas, porque más allá de estas personas ya tenemos aceleraciones negativas y pues eso no es posible dentro del planteamiento del problema hipotético. Quienes hicieron una gráfica similar, equivalente, y no tiene esta explicación que les estoy planteando, entonces el problema, digamos que sí está bien, siempre y cuando todavía tengo que revisarlos, tengo que revisar números y demás, siempre y cuando cumpla la cuestión de la gráfica, pero
una parte sí va a estar mal porque me están poniendo toda esta región que es negativa. Okay. O sea, aquí no está mal el problema porque se justifica posteriormente en el texto. Pero si no existe esa justificación, entonces sí sí va a haber ahí una parte que no va a estar bien, ¿no? Entonces, bueno, nada más hago ese comentario. Les digo, en general, los demás problemas, me gustó cómo los abordaron, me gusta que hay quienes dicen, bueno, yo soy de lápiz y papel y lo hicieron en lápiz y papel o pluma o bolígrafo, como sea, quienes lo redactan, el único requisito es que fuera legible, ¿no? Y hubo quienes pues dijeron, bueno, pues me echo un código para que se vea bonita mi gráfica y los, ¿cómo se llama? En el otro problema que también había que hacer un análisis de datos, pues esa parte de hacer un ajuste a una curva, cada quien lo hizo como pues como se le hace cómodo, pero la parte en la que todos justifican, o bueno, o quienes justificaron cómo hicieron el ajuste, o sea, quienes programaron, quienes lo hicieron con algún programa para ajustes de gráficas, quienes lo hicieron manualmente y pusieron ahí de dónde sacaron la referencia, pues esa es la parte válida, ¿no? O sea, justo cuando se pongan a trabajar con artículos, la parte en la cual tienes que decir, ah, bueno, esta información la estoy justificando porque fulano, sutano y mengano lo dicen, y esa ya es información validada científicamente, pues esta parte de su entrenamiento como físicos es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, les digo, todavía tengo que revisarlos, en general, así de haberles dado una revisada rápida, en general los vi bien. Por ahí hay algunos detalles de algunos que les faltó hacer su reseña, pero bueno, pues eso ya se verá con cada quien qué es lo que hizo, qué es lo que le faltó y demás. Entonces, bueno, qué bueno que te divertiste, Irving, haciendo el examen. En serio, procuré buscar problemas que les causaran algún tipo de reto y que no fuera nada más de sustituir, aunque sí hubo uno o dos problemas que eran de sustituir, al menos uno tenían que pensarle un poquito y reflexionar. Los demás, ¿cómo lo sintieron? ¿Qué les pareció? Fue un reto, pero igual fue divertido. Bien, hay una cosa, siento que sí les di demasiado tiempo. Esa es mi percepción. Ahora, mi experiencia como estudiante que he sido, pues nunca va a ser suficiente tiempo, porque por ahí no está, así por ahí hay algunos que nos ponemos a perder el tiempo en internet, ¿verdad? Sí O sea, soy. yo soy de esos también. O sea, yo también pierdo mucho el tiempo en lo que, pero en esa pérdida de tiempo, también está uno pensando así de cómo lo voy a resolver, o al menos ese es mi caso. Pero luego no medimos, ¿no? Entonces siempre nos va a faltar tiempo. O sea, si tenemos un examen a casa y tenemos 2 semanas para hacerlo, vamos a estar el último día a marchas forzadas porque no hubo distribución de trabajo. Y eso solamente lo aprendemos con los golpes de la vida. Hay quienes sí son muy organizados, quienes son extremadamente organizados, quienes agendan sus cosas y demás. Eso es lo que les recomiendo para el proyecto final. Y bueno, pues nada más quería comentarles eso respecto al examen. Ya aprovechando el puente voy a tomar un rato para calificarlos. Entonces hasta la próxima, dentro de 8 días tendrán a lo mejor antes, pero lo más seguro es que dentro de 8 días será que tengan las calificaciones de sus respectivos exámenes. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, les puse en el grupo, bueno, nadie tiene más información que yo respecto a la organización
del jalapeño de física, pero bueno, una de las cosas es el concurso de videos, y si como parte del proyecto final una de las opciones es que hagan un video, pues bueno, pueden ahí matar tres pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, vean las bases del concurso, realmente no son muy complejas. Si es que están interesados en llevar a cabo, en realizar un video del artículo que hayan escogido, ¿no? Eso es libre para ustedes, ¿no? O sea, ya hablamos, ya hemos discutido que esa es una de las opciones, que otra de las opciones es igual como de, hacer alguna infografía bien hecha o hacer pues alguna otra manifestación de, ¿cómo se llama? De alguna otra manifestación de divulgación. Ahora, ahorita solamente podemos hacer divulgación a través de los medios digitales porque todavía seguimos en pandemia y demás, pero si alguno quisiera plantear un taller de ciencia en torno al artículo que escogió, entonces ahí lo que se podría hacer sería una especie de video, simulando el taller, ¿no? Y bueno, y con un guión de cuáles son las características del taller, qué material se necesita, etcétera. Entonces, bueno, eso es como para que ya vayan pensando cómo van a llevar a cabo su proyecto final. Y bueno, no sé si haya alguna duda o algún comentario respecto a todo esto que estoy mencionando. Pregunta, si les digo que va a haber por ahí una calificación extra para quienes vayan a la rodada ciclista, bueno, yo sé que hay no es justo y entonces no lo voy a hacer, porque hay quienes no andan en bicicleta, pero, ¿qué opinarían en ese sentido? ¿Quiénes se van a animar? ¿Quiénes ya se anotaron? ¿Quiénes ya escribieron al correo de la facultad diciendo yo me apunto para ir para la rodada ciclista? ¿Nadie? Ay, No chavos. puedo, soy foránea. Ok, es un buen punto, Bien, Rey. excelente. Oigan, Yo no voy a estar en bicicleta, pero pues voy a estar presente. ¿y vas a ir caminando o cómo, Nadia? Es que yo como soy parte del todo eso Ajá. del encuentro jalapeño, pues tengo que estar ahí pendiente de las cosas. Ok, bueno, vemos cómo resolver eso. Igual le ponemos unos diablitos a una bicicleta y te montas. En un triciclo. Ándale. Neri, ¿tú te apuntaste? ¿Tienes bicicleta o escribiste que necesitas bicicleta? Ok, es importante que avises que estás interesado en participar, pero pero que no tienes bicicleta, porque no creo que dentro de la organización no se estaba considerando eso, Neri. Entonces, bueno, para que, bueno, el doctor Lerma y demás tomen en cuenta eso y veamos cómo resolverlo. Digo, yo me incluyo porque yo soy entusiasta de que se armen estas cosas. Y bueno, y los foráneos, pues eventualmente van a tener que venirse a vivir a Jalapa. Y bueno, pues sería una buena motivación para conocer las nuevas instalaciones de la facultad y saber cómo pueden transportarse hacia la facultad, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que no siempre se puede y bueno, ya vinieron algunos de ustedes a despedir a la facultad a la que entraron y que nunca pisaron. Pero bueno, ojalá que se pueda ver de qué manera, pues también haya alguna actividad para que conozcan ese espacio antes de que ya empiecen a estar de manera presencial,
Bueno, ya después de los anuncios, Nadia, qué bueno que estás metidísima en esto. A mí me da gusto saber que tengo alumnos interesados. Y bueno, vamos a empezar con el último. Bueno, se supone que era el segundo tema del curso, pero lo dejamos al final, porque así se dieron las cosas. Pero para empezar con este tema, que es el de ondas y el de movimientos periódicos, pues primero tenemos que hablar de un concepto que es complejo desde el primer día, desde el primer momento en que empieza uno a hablar de física, que es el concepto de tiempo. Entonces, para esto voy a leer un fragmento de un libro que se llama Sobre el tiempo. Este libro es un libro escrito por un antropólogo, no es un libro escrito por un físico, pero que tiene algunas pautas interesantes sobre cómo percibimos el tiempo. Entonces voy a leer un pedazo del prólogo nada más, un par de párrafos, y a partir de ahí vamos a discutir algunas cosas interesantes de por qué es importante o cómo medimos el tiempo. Entonces va como sigue. Dice, un anciano inteligente decía, cuando nadie me pregunta qué es el tiempo, sé lo que es. Si alguien lo inquiere, lo ignoro. ¿Por qué? Pues insisto en lanzar esta interrogación. Al estudiar los problemas del tiempo, se aprenden algunas cosas sobre la humanidad y sobre uno mismo, cosas que antes no se comprendían, cuestiones de sociología y ciencias humanas en general, que el estado actual de los instrumentos teóricos no permitiría plantear, se hacen accesibles. Mientras tanto, los físicos siguen afirmando que miden el tiempo, utilizando para ello fórmulas matemáticas donde desempeña un papel la medida del tiempo como quantum definido. Pero el tiempo no se puede ni ver ni sentir, ni escuchar, ni gustar, ni olfatear. La pregunta sigue flotando sin obtener respuesta. ¿Cómo puede medirse algo que los sentidos no pueden percibir? Una hora es invisible. Pero, ¿acaso los relojes no miden el tiempo? Sin lugar a dudas, miden algo, pero ese algo no es, hablando con rigor, el tiempo invisible, sino algo muy concreto. Una jornada de trabajo, un eclipse de luna o el tiempo que un corredor emplea para recorrer 100 metros. Los relojes son aparatos sujetos a una norma social que discurren según una pauta siempre igual que se repite, y cada hora o cada minuto, por ejemplo, si el desarrollo social lo permite o lo exige, estas pautas pueden ser idénticas en uno o varios países. Gracias a los relojes se puede comparar la velocidad de los aviones que en lugares diferentes recorren el mismo espacio. Con su ayuda se puede compulsar la duración y el ritmo de fenómeno sensible cuya naturaleza no permite un cotejo directo, pues transcurren de modo sucesivo. Por ejemplo, la duración de un discurso y su réplica que son seguidos. Cuando los hombres lo consideran necesario, utilizan un proceso socialmente normalizado para cotejar de una manera indirecta fenómenos que directamente no son comparables. Queda por averiguar para qué lo hacen y en qué estadio evolutivo desarrollan un concepto unitario del nivel sintético en que se sitúa la expresión tiempo, para designar aspectos comunes de las series de sucesos que intentan comprender de modo indirecto, a través de una relación con un proceso normalizado. En todo caso, los siguientes trabajos abren al menos un camino hacia un problema poco investigado, cómo a partir de medios conceptuales de orientación situados en un plano de síntesis relativamente bajo, llegan los hombres a elaborar instrumentos de orientación ubicados en un plano de síntesis superior. Sea lo que fuere, un hecho es indiscutible. Los relojes, aun considerados como meros procesos naturales con la misma función social, sirven a los individuos como medios para orientarse en la sucesión de los procesos sociales y naturales en que se encuentran inmersos. De múltiples maneras les ayudan como medios para regular su conducta, coordinándola con los demás y con los procesos naturales donde el hombre no interviene directamente.
Y bueno, ese es nada más un fragmento del prólogo, pero se me hace interesante porque como dice el libro, como físicos medimos el tiempo y tenemos procesos, tenemos mecanismos para medir el tiempo. El que la humanidad, la sociedad utilice el tiempo para diferentes cuestiones, como lo maneja el libro, porque, bueno, les decía que es antropólogo. No estoy seguro si es antropólogo o sociólogo. Bueno, pues ya ese es otro rollo, ¿no? Pero a nosotros como físicos nos compete esta parte del tiempo. Así como el espacio nos es complejo definirlo y ya se da por hecho, y de hecho en los Principia Mathematica, Newton planteaba únicamente, planteaba que tanto masa como espacio y como tiempo eran cosas ya conocidas por todos y entonces no era necesario definirlas. Bueno, eso planteaba Newton. Y a lo largo de la historia, la primera frase que plantea el texto que acabo de leerles es una frase dicha por San Agustín. Entonces, a lo largo de la historia se ha tratado de definir de diferentes maneras o de explicar de diferentes maneras tanto el espacio como el tiempo. Y para lo que necesitamos trabajar ahorita, pues necesitamos es imprescindible conocer un poquito de lo que significa el tiempo o qué relación tiene con los fenómenos naturales. Entonces, bueno, les digo, San Agustín en su 11º libro de Confesiones plantea esto que les leí previamente, que es pues el tiempo. Si nadie me la pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Y bueno, ya más recientemente, dentro de todo, a lo largo de la historia, ha habido momentos en los cuales se ha planteado la necesidad de definir o de explicar qué es el tiempo. Y bueno, conocen muchos de ustedes los famosos libros de Richard Feynman, que bueno, no eran libros, sino más bien eran las clases que daba Feynman en el Caltech. Cosa curiosa. ¿Sí saben que esas clases no estaban dirigidas para físicos exclusivamente? Bueno, ¿sí saben de los libros de Feynman primero? Eso sí. Ok. Las clases, y bueno, los libros de Feynman por eso se llaman Lectures on Physics, porque eran las clases que daba Richard Feynman en el Caltech. Pero como seguramente saben, el sistema educativo de Estados Unidos no es como aquí que estudias una carrera directamente, sino tomas un tronco común parecido a lo del MEIF, pero de otra manera. Tomas un tronco común y a partir de ese tronco común, tomas bueno, decides por 2 carreras, una que es major, sería como la profesionalización, que sería, ustedes están en física, y una que es minor, que es como si fuera un diplomado, una cosa así. Entonces, los cursos que daba Feynman, no todos las personas que lo tomaban, no todos iban para física, en general lo tomaban personas que iban para el área de ingeniería. Sin embargo, quienes hemos adoptado estos libros como libros de cabecera, somos los físicos. Y bueno, en su libro, en el tomo 1, en el capítulo 5, menciona justo esta parte correspondiente a la definición del tiempo. Bueno, menciona más cosas, pero de lo que menciona, explica que si nosotros nos vamos al diccionario y buscamos la palabra tiempo, va a hablar dentro de la definición va a aparecer algo que es periódico, y si nosotros nos vamos a la palabra periódico, va a referirse al tiempo y entonces vamos a tener una definición circular.
¿no? En muchos de los diccionarios eso es lo que pasa, no son definiciones claras, sino son definiciones circulares. Pero bueno, una de las definiciones más utilizadas para poder comprender lo que es el tiempo es esta que plantea Richard Feynman. Dice que la base de la definición del tiempo es la repetición de algo, de un evento que es aparentemente periódico. Entonces, ¿por qué parto de esto? ¿Por qué quiero partir de esto si vamos a hablar de ondas? Bueno, de hecho, hoy no vamos a hablar de ondas, hoy nada más vamos empezando el tema, porque para poder hablar de ondas tenemos que hablar de oscilaciones, y para hablar de oscilaciones tenemos que hablar de eventos periódicos. Y para hablar de eventos periódicos, pues tenemos que tener claridad periódicos respecto a qué, ¿no? Entonces, bueno, pues de eventos periódicos podemos hablar, podemos conocer varios, podemos conocer eventos, conocemos muchos eventos periódicos, son eventos que se repiten a través del tiempo y que cumplen una vez que vuelve, después de determinado tiempo, vuelve a empezar el mismo ciclo y bueno, como dice aquí, aparentemente periódicos. Bien sabemos que la posición de la Tierra nunca va a ser la misma con respecto a cualquier punto en el universo, porque estamos en constante, porque el universo está en constante expansión y demás, pero bueno, sí sabemos que la Tierra tiene un periodo de traslación y que va a regresar a una posición relativa al Sol después de un año. Así como igual tenemos un periodo de rotación de la Tierra y eso es lo que nos permite que tengamos lo que es día y noche. De hecho, históricamente, pues las primeras mediciones que tenemos respecto al tiempo son esas, ¿no? O sea, primero lo que es el día y la noche, posteriormente tenemos las estaciones del año y finalmente el año. Y bueno, esas eran como las primeras observaciones que se tenían del tiempo. En ese mismo libro que les leí el prólogo, se menciona bueno, pues en la antigüedad, en las culturas antiguas, los únicos que tenían nociones claras de lo que significaba el tiempo, el transcurrir del tiempo, eran los sacerdotes, refiriéndose a los sacerdotes como los sabios del pueblo. No como los conocemos actualmente, sino eran los sabios de la tribu, pues que eran quienes hacían las observaciones astronómicas y se daban cuenta de la repetición de ciertos fenómenos. Y entonces, pero el pueblo en general, lo único que conocía, lo único que sabía era, pues que pasaba, que oscurecía y que amanecía, y era el sacerdote quien les indicaba en qué momento era que tenían que sembrar, en qué momento tenían que cosechar y demás, por las observaciones que hacían respecto a estos ciclos que ahora conocemos como estaciones. Entonces, bueno, ese es un movimiento periódico. Tenemos tanto la rotación de la Tierra como la traslación, y en la naturaleza conocemos muchos otros, ¿no? En particular pongo estos dos, lo que es el péndulo y el resorte. Vamos a empezar a trabajar hoy con el resorte, porque son los movimientos periódicos más sencillos. Bueno, el resorte es el más sencillo, el péndulo tiene uno que hacer aproximaciones para poder modelarlo. Y bueno, tenemos movimientos periódicos tan complejos como lo que es el latido de un corazón. Y muchos más, ¿no? O sea, en la naturaleza tenemos una cantidad impresionante de movimientos periódicos, hablando de periodicidad, con esta situación de que se repite el evento en el mismo intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, aquí en el dibujo del corazón, donde habla de la fibrilación, pues podemos ver que en esta zona no estamos teniendo el mismo periodo de tiempo que en esta otra. Entonces, ahí no podemos hablar de un movimiento periódico. Y bueno, aquí en promedio sí podríamos considerar un movimiento periódico.
Antes de continuar, ¿saben la anécdota de cómo Galileo medía el tiempo para sus experimentos? Con el latido de su corazón. Dicen que con el latido del corazón o con el pulso, con una de las dos. Entonces, bueno, inicialmente dicen que Galileo era el maestro. Bueno, ¿sí conocen el término cucharear? En física experimental se utiliza mucho. ¿Lo han Sí, escuchado? ¿No lo han escuchado? de los memes. Ok, ¿y qué significa? Moverle un poquito los datos para que cuadre. Ok, entonces dicen que Galileo era el maestro del cuchareo. ¿Y por qué lo dicen? Pues precisamente, ¿ustedes han medido el tiempo con su pulso? ¿Han medido algún evento tomándose el pulso, viendo cuántos latidos o cuántos pulsaciones tienen para medir un evento? Si nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que a veces un evento que tiene la misma duración, lo medimos con el pulso y nos va a dar un número, y si lo volvemos a medir en otro momento, nos va a dar un número diferente, porque a pesar de que tenemos un fenómeno relativamente periódico, por cualquier alteración se altera el periodo, que es el tiempo que tarda en repetirse el fenómeno. Entonces, bajo esas condiciones, pues por eso es que dicen que Galileo, bueno, esas y muchas otras, pero en particular esa, es que se dice que Galileo era el maestro del cuchareo. Empezó a hacer sus experimentos así, pero posteriormente hizo observaciones acerca de los péndulos. ¿Qué observaciones hizo con respecto a los péndulos? ¿O cómo es que históricamente plantea esta situación de los péndulos? ¿Quién lo sabe? ¿Quién nos comparte lo que sabe? ¿Nadie? ¿No lo han escuchado? Hay que leer un poco más. Bueno, Galileo lo que hacía, pues era muy observador. Eso es una de las características fundamentales de Galileo. Y dentro de las observaciones que hizo, fue darse cuenta que en la catedral, ahorita les digo de dónde es la catedral. En la catedral de Pisa, pues estaban las lámparas, los candelabros de la catedral, y por alguna razón empezó a observar que oscilaban. Y se dio cuenta que las oscilaciones de estas lámparas eran isócronas, es decir, que siempre tenían el mismo periodo, tenían la misma duración. No importaba si la oscilación era más amplia, tenía mayor amplitud o tenía menor amplitud, eran oscilaciones isócronas. Y entonces, bueno, ya después hizo estudios sobre dichas oscilaciones y encontró que, bueno, por un lado no importaba la amplitud, no importaba qué tan ancho estuviera oscilando estas lámparas, que bueno, pues son péndulos, no importaba si la oscilación fuera tan pequeña como esta o tan grande como esta, el tiempo que duraba en ir y venir siempre era el mismo. Entonces, además de que más adelante hizo observaciones que no importaba la masa del péndulo, la oscilación siempre iba a ser la misma para ese péndulo. Ahora, más adelante encontró que, bueno, que la dependencia del
tiempo en que tardaba la oscilación era en términos de la longitud del péndulo. Entonces, con esos descubrimientos, dio pie a que los relojes se pudieran perfeccionar y, bueno, y dio pie al desarrollo de los relojes de péndulo. Antes que eso, pues eran relojes mecánicos que tenían que estarse ajustando todos los días, eran relojes de cuerda únicamente que tenían que estarse ajustando todos los días para que no perdieran su periodicidad. Bueno, entonces esos dos fenómenos son fundamentales, tanto lo que es el resorte como un péndulo son fundamentales para entender lo que son los movimientos periódicos. ¿Duda o algún comentario hasta el momento? La definición de tiempo que había mencionado, que era un fenómeno que se da aparentemente periódicamente, es como un poco una paradoja porque dice periódico es que se va a repetir cada cierto tiempo y volvemos a caer en la misma definición. Entonces, la definición de tiempo que yo veo es como más bien una comparación entre dos eventos que se dan de manera periódica. Por ejemplo, el segundo, pues es una medida de, se me va ahorita, pero es una medida de cuántas, tiene que ver ¿Cuántas con los átomos de oscilaciones? silicio. Sí. A ver, Y, sí te escucho. Continúa. y pues eso es una comparación que ocupamos, pero también podemos comparar cuánto tarda en caer el agua, al mismo tiempo que comparamos, no sé, cuánto tiempo tarda en rodar una pelota por un plano inclinado, entonces son como comparaciones. Efectivamente. Y bueno, eso que comentas, Johan, tiene que ver justo con la idea de medir. O sea, ¿cómo medimos? Bueno, en mecánica y en el primer curso de física conceptual, justo hablaron de toda esta parte, de lo que significa medir y cómo medimos y cómo comparamos. Y entonces podemos hablar cuando hablamos de longitudes, estamos hablando de que comparamos contra un patrón, pero justo la crítica que se hace y que está haciendo este libro de Norbert Elias es esta parte de no tenemos un objeto con el cual podemos medir directamente el tiempo. Las mediciones del tiempo son mediciones indirectas. Estamos midiendo oscilaciones o estamos midiendo eventos. Justo esta parte que comentas de, bueno, medimos el tiempo mediante la comparación de dos eventos diferentes o un evento en dos instantes diferentes, pero para hablar de instantes ya estamos teniendo que hablar también de tiempo. Entonces, es complicado definirlo y tienes toda la razón en la observación que haces. Bueno, si hablamos de periodicidad, entonces ya estamos regresando a una definición circular y no es simple esta parte de la definición de tiempo. Si gustan, pueden echarle un ojo. A página, ya la tenía abierta. Ya la perdí. Ya la perdí. No es cierto. No sé, ya la perdí. Ahorita la vuelvo a abrir, la de Feynman, que les decía, para que le echen un ojo a todo lo que explica Feynman, o a lo que es la definición de, no nada más del tiempo, sino también del, pues de las unidades básicas de medición. Un momento. Les decía, justo en el capítulo 5 define el tiempo y distancia, entonces justo es el capítulo que habla de movimiento. Entonces, para hablar de movimiento tenemos que hablar de una posición, de un
de un cambio de posición, tenemos que hablar de un sistema de referencia para hablar de, y entonces tenemos que definir de alguna manera lo que es la posición. Ya les puse ahí en la liga y la parte de tiempo, justo habla de esta parte de periodicidad o de repetición de eventos, ¿no? ¿Por qué medimos el tiempo mediante eventos periódicos? ¿Por qué es importante medir, por qué son tan importantes los eventos periódicos? Porque se supone, justo hablabas del átomo de silicio, se supone que pues son eventos que tienen la misma duración, y entonces si tienen la misma duración, podemos utilizarlos como patrón de medida, ¿no? Decía Einstein que para qué se aprendía todos los números. En cuanto a las ecuaciones, no tanto, sino más bien los valores de las constantes. Sí, esos son valores que encontramos en los libros. Entonces, desde mi perspectiva, digo, no me comparo para nada con este gran personaje, pero desde mi perspectiva, pues tiene toda la razón. O sea, esta parte en la que dices, bueno, es que no sé cuántos, solo me acuerdo que es de silicio y son las oscilaciones del silicio, no me acuerdo cuántas son, pero con eso se define el segundo. Pues sí, no necesito aprendérmelas, porque esos ya están. Lo que necesito es entender conceptualmente qué es lo que está significando, y creo que vamos por buen camino en ese sentido. Bien. No sé si haya alguna otra duda o algún otro comentario. Bien, si no lo hay, entonces, bueno, nada más déjenme compartirles. Seguramente ya conocen algunas de estas simulaciones, seguramente las van a trabajar en el laboratorio, algunas. Entonces, bueno, para hablar de eventos periódicos, justo mencionabas lo de pues, esta parte de una gota de una gota de agua que está cayendo. Podemos hablar de las órbitas planetarias y de las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra. Podemos hablar de, este es bien bonito, todos alguna vez en la vida hemos jugado con la cuerda, no de esta manera, sino a brincar. Bueno, yo nunca fui bueno para brincar la cuerda, pero entonces me ponía a jugarla así, ¿no? A hacer ondas. Bueno, son eventos que se repiten tras un periodo de tiempo, ¿no? Vamos a estar trabajando con esta parte con los resortes. Y bueno, tenemos la repetición. Déjenme ver si aquí se puede ver. No, en este no. Justo podemos plantear cómo es el movimiento de ir y venir del resorte en términos de su posición original, y bueno, va a depender también de lo que es la masa del objeto, es decir, del peso, y de la constante del resorte, ¿no? Péndulos oscilantes, donde justo lo que planteaba, lo que les decía que observó Galileo, es que no importaba, bueno, en este caso sí va a importar, pero que no importaba cuán grande fuera la oscilación, o si teníamos una oscilación así de pequeña, el tiempo que tardaba en repetirse la oscilación era exactamente el mismo. Entonces, siempre y cuando tuviéramos la misma longitud del resorte. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es justo tener dos. No era la más. Tener dos péndulos con la misma longitud
No entiendo por qué no me pinta el péndulo con la misma longitud. Y el periodo que van a tener los dos va a ser exactamente el mismo. En este caso no tenemos la misma longitud. No, ya. Ahí está. Tienen la misma longitud y el tiempo que tarda en hacer cada uno su oscilación va a ser exactamente el mismo, que es lo que observó Galileo. Entonces, bueno, tienen la misma longitud. Si tienen la misma masa o no tienen la misma masa, no les afecta. Y lo único que afecta es la longitud. Ahora, si nosotros lo que tenemos es esto, van a tardar en ir y venir exactamente lo mismo, aunque tengamos menor amplitud en las oscilaciones. Entonces, y bueno, finalmente, bueno, este es el primero que les había mostrado, ¿no? El del agua, pues son fenómenos periódicos que observamos en la naturaleza. Bueno, sobre todo con todos estos fenómenos vamos a trabajarlos, pero para trabajarlos necesitamos entender qué significa esto de un movimiento periódico, qué características tiene, y para eso vamos a empezar con lo que es el movimiento armónico simple. ¿Alguna duda, algún comentario? Entonces, bueno, para poder hablar del movimiento periódico o de las oscilaciones, vamos a empezar con una cosa muy sencilla. Pues vamos a tener una partícula que se mueve libremente, y esta partícula que se mueve libremente se mueve libremente entre comillas porque, o sea, se mueve libremente sobre el eje X y va a tener la característica de que va a actuar una fuerza restitutiva que va a ser positiva, es decir, va a venir en esta dirección cuando X sea menor que 0, y si la partícula se encuentra en esta posición, entonces va a ser negativa en el punto en el que X sea mayor que 0. Si nosotros tenemos estas características de la fuerza, entonces, bueno, cuando se encuentra en el punto de equilibrio, entonces no va a haber ninguna fuerza que actúe sobre él, pero si la partícula no se encuentra fuera de la posición de equilibrio, va a comportarse de esta manera: positiva cuando la fuerza cuando la posición sea negativa, y negativa cuando la posición sea positiva. Entonces, bueno, eso se puede representar, esta ecuación, esta función de la fuerza, pues se puede representar de esta manera, donde justo tenemos, se puede representar, va a ser una fuerza constante. No estamos hablando de una fuerza que aumente con respecto a la distancia, únicamente estamos hablando de una fuerza que va a ser constante cuando estemos en la posición negativa, y va a ser una fuerza negativa cuando estemos en la posición negativa. Bien, con esta información, entonces, ¿qué podemos decir del movimiento de esta partícula? Bueno, primero que nada, podemos llegar a la conclusión, trabajando un poquito con las ecuaciones, podemos observar que, bueno, nosotros tenemos fuerza es igual a masa por aceleración. Si nosotros tenemos una masa constante, entonces vamos a tener que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Y bueno, si tenemos la masa constante, pues vamos a tener, vamos a poder representar el movimiento de esta partícula como está siendo mostrado en estas gráficas. Bueno, si nosotros tenemos como la fuerza es constante, la masa es constante, entonces
vamos a tener que la aceleración va a ser negativa cuando tenemos X positiva, vamos a tener aceleración positiva cuando tenemos X posición negativa y vamos a tener la velocidad, como tenemos una fuerza aplicada, va a haber un cambio en la velocidad. En términos de, va a ser velocidad creciente en el periodo en el que tenemos aceleración positiva y velocidad decreciente en el transcurso en el que tengamos aceleración negativa. Digo, estas son gráficas de movimiento que trabajaron seguramente en el curso de mecánica, pero bueno, de esa manera estamos representando o de esa manera podemos observar qué es lo que pasa con esta partícula que se está moviendo entre que se está moviendo respecto a su posición de equilibrio. Con una fuerza constante. Esa fuerza de restitución genera un movimiento, bueno, que en este caso podemos observar que es un movimiento parabólico. Digo, si quisiéramos trabajar un poquito las ecuaciones, nosotros sabemos que, bueno, aceleración es constante y la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y a partir de esto podemos llegar a esta expresión en términos de la posición con respecto al tiempo, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que esto lo trabajaron cuando vieron toda la parte de cinemática en el curso de mecánica, ¿no? No lo trabajaron, díganme, y ahorita trabajamos un poquito esas ecuaciones. Pero díganme algo. Sí, lo vimos. Y bueno, entonces, bueno, y bueno, para aceleración constante tenemos la velocidad en términos con respecto al tiempo, pues va a ser, van a ser fragmentos de línea recta utilizando como punto de partida esta fuerza, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más podemos trabajar en torno a esto? Pues podemos observar lo siguiente. Podemos hablar de una amplitud que va a ser entre cuáles son los puntos de X entre los cuales se encuentra, entre los cuales se encuentra ¿cómo se llama? La partícula. La amplitud va a estar dada entonces únicamente en esta parte. La frecuencia va a ser el número de oscilaciones que tiene por unidad de tiempo. Bueno, ya se sabe que la frecuencia se mide en 1 entre segundo y esto es lo mismo que 1 Hz. La amplitud, bueno, depende de lo que tengamos, pero en general, bueno, sí, en el sistema internacional vamos a estar hablando de metros. Y el periodo va a ser el tiempo que tarda la partícula en ir y regresar, en ir y regresar al mismo punto de partida. El periodo, bueno, va a ser, el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. En esta parte de oscilaciones, bueno, en todo, viendo que estamos empezando. Ok, ahorita las revisamos. Apenas vi el mensaje, José Manuel. Me gusta cuando se trabaja con el péndulo. La idea de acordarse cuando éramos más niños, o bueno, igual y ustedes todavía están en la edad de irse a un parque a columpiar y observar qué es lo que sucede
cuando nos columpiamos, ¿no? Entonces, bueno, si tienen la oportunidad de hacerlo cuando empecemos a ver este péndulo, sí, pues los invito a que se vayan al parque. Ok, entonces, de acuerdo a la petición de José Manuel, ¿qué tenemos? Vamos a trabajar primero con esta parte de la aceleración. O sea, nosotros tenemos que es fuerza entre masa, que eso es una constante, es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esta es una ecuación diferencial de variable separable, la cual podemos plantear como fuerza sobre masa, que es una constante, por el cambio en el tiempo, va a ser igual al cambio en la velocidad. Estas ambas las podemos integrar desde tiempo igual a 0 hasta t, y la velocidad la vamos a integrar también desde velocidad igual a 0 hasta la velocidad. Como aquí tenemos una constante, entonces vamos a tener que la fuerza entre la masa por el tiempo es igual a la velocidad. Estamos integrando desde tiempo igual a 0 y desde velocidad igual a 0. Nada más que aquí tenemos, todavía no estamos utilizando esta parte de los límites de integración en los cuales estamos hablando que vamos a tener una fuerza positiva cuando x es menor que 0 y una fuerza negativa cuando x es mayor que 0. Entonces, para el tiempo 0, si estamos partiendo de que x es igual a x es positiva, entonces vamos a tener que la velocidad va a ser igual a menos la fuerza entre la masa por el tiempo, que es lo que tengo planteado aquí. Y de la misma manera, podemos a partir de ahí retomar para poder encontrar lo que es el comportamiento de la posición. La velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Es igual a menos la fuerza entre la masa por el tiempo. Entonces, el cambio de la posición va a ser menos la fuerza entre la masa por el tiempo, por el diferencial de tiempo. Yo sé que el maestro Esteban los regañaría por estar diciendo que pasa uno multiplicando, pero ya saben cómo somos los físicos. Entonces integramos, vamos a integrar desde x igual a 0 hasta x y vamos a integrar desde el tiempo igual a 0 hasta t, de tal manera que la posición con respecto al tiempo va a ser igual a menos f entre m por 1/2 de tiempo al cuadrado. Esto es igual a menos 1/2 de F de la fuerza entre la masa por el tiempo al cuadrado. En la parte de cinemática vieron que era más la velocidad inicial por el tiempo, pero si aquí yo estoy hablando de que tengo una velocidad inicial con 0, o sea, tengo la partícula en reposo, pero está recibiendo una fuerza constante negativa, entonces en ese sentido es que queda únicamente esta parte de la solución. Entonces, ¿ya quedó recordado, José Manuel? Es importante que hayamos hecho este recordatorio porque vamos a utilizar todo este trabajo para poder hablar ya de lo que es movimiento armónico simple. Pero antes de entrar a la parte de movimiento armónico simple, bueno, hay una última cosa que es importante mencionar aquí, que bueno,
A toda fuerza está asociada una energía. Y si hablamos y si hablamos del movimiento en términos de la energía potencial, pues podemos observar que en términos de la energía potencial, nuestra partícula va a estar oscilando en este tramo. O sea, aquí en este estamos graficando la energía potencial con respecto a la posición. Entonces, vamos a tener que la energía potencial va a ser máxima en los extremos, pero recordando la ley de conservación de la energía, se supone que tenemos un sistema aislado. En el punto más, en el punto de equilibrio, vamos a tener energía potencial igual a 0 y toda va a ser lo que es, toda va a ser energía cinética. Entonces, la energía cinética va a ser máxima en el punto 0. Eso va a implicar que vamos a tener una velocidad máxima en el punto de origen que es equivalente, bueno, en el punto de equilibrio, que es equivalente a estos dos puntos en la gráfica de velocidades, y vamos a tener una velocidad 0 en los puntos extremos, que son los puntos en donde cambia de dirección, y al cambiar de dirección genera que haya un cambio en la aceleración también. Entonces, bueno, con este previo, pues vamos a empezar a trabajar con respecto a cosas un poco más reales. En la realidad, no tenemos movimientos de este estilo en los cuales la aceleración abruptamente cambia de un punto a otro y que la velocidad abruptamente cambia de un punto a otro, sino tenemos cosas más realistas como estas, en las cuales la energía potencial es esta curva roja, pues no son dos líneas rectas, la gráfica de la energía potencial, sino es una curva que va a depender justo de la posición. Y si nosotros tenemos esta curva, quiere decir que la fuerza no va a ser una fuerza constante, sino vamos a tener una fuerza restitutiva que va a tener que ver con la posición. Y esta fuerza restitutiva, en general, la vamos a trabajar bueno, vamos a empezarla a trabajar y a modelar en términos de lo que es el movimiento armónico simple. ¿Alguna duda o algún comentario hasta el momento? Bien. Vamos a definir algunas cosas y ahí vamos a dejarlo. Vamos a estar trabajando, se empieza a trabajar siempre con el oscilador armónico simple o movimiento armónico simple, y para eso se utiliza un resorte. Nosotros sabemos que la fuerza con la que trabaja un resorte es una fuerza restitutiva que, dependiendo de la posición respecto al punto de equilibrio en la que se encuentre el resorte, va a ser la fuerza. Y bueno, y donde K es la constante de proporcionalidad del resorte. A ese mismo resorte tiene asociada una energía potencial, que es un medio de la constante. Ahí me faltó un menos. No, no es cierto. Es un medio de la constante del resorte por la posición al cuadrado. Entonces, vamos a tener mayor energía potencial en los extremos y vamos a tener una energía potencial igual a 0 en el punto de equilibrio. Nada más que aquí ya no tenemos una energía potencial recta como la teníamos en esta figura, sino vamos a tener una energía potencial parabólica. Y bueno, pues nada más como recordatorio, o bueno, podemos comprobar que la fuerza va a ser menos la derivada de la energía potencial
con respecto a la posición. Entonces, yo tengo que la fuerza con respecto a la posición, la fuerza que va a estar recibiendo es igual a menos la derivada con respecto a la posición de 1/2 de kx cuadrada. La derivada de x cuadrada es x, perdón, es 2x, entonces voy a tener menos 2/2 de kx, y esto es igual a menos kx, ¿no? Entonces, se cumple que la fuerza es igual a la fuerza es igual a la derivada de la posición con respecto a con respecto al, ¿cómo se llama? La derivada de la energía potencial con respecto a la posición. Ahora, si estamos hablando de movimiento, pues es importante expresarlo en términos del tiempo. Una de las cosas que desde el principio de mecánica se mencionaba es que para conocer el estado o el comportamiento de un objeto, es importante conocer lo que es la posición, la velocidad, la aceleración para todo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo conozco la fuerza, estoy hablando de la fuerza en términos de la posición, pero por otro lado, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es igual a la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que es igual a la masa por el cambio de la posición con respecto al tiempo 2 veces. Me equivoqué. Entonces, tengo esto es segunda ley de Newton y bueno, segunda ley de Newton abreviada, ¿no? Simplificada. ¿Por qué estoy diciendo que está simplificada la segunda ley de Newton, chicos? ¿Qué me falta? ¿Cómo es la expresión general de la segunda ley de Newton? Aquí estamos considerando que la masa es constante. Efectivamente, ¿no? Entonces, o sea, la segunda ley de Newton es el cambio del momento con respecto al tiempo es igual a la fuerza. Pero aquí estamos considerando masa constante, entonces podemos utilizar esto. Y bueno, tenemos un resorte con masa constante, no es alguna simplificación, simplemente es el problema que estamos planteando es de este estilo. Entonces, bueno, por un lado la fuerza del resorte es igual a menos kx y por otro lado tenemos que es la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, igualando 1 y 2, ¿qué tenemos? Vamos a tener menos kx es igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo 2 veces. Eso me implica ¿cómo lo expresamos? Voy a pasar dividiendo y voy a tener la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo 2 veces más k sobre m por x es igual a 0. Esta ecuación es la ecuación diferencial del oscilador armónico. Ahora pues tenemos que trabajar con esta ecuación. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo vamos a resolver esta ecuación? Pues tendremos que tomar un curso de ecuaciones diferenciales que todavía no llevan. Entonces, como todavía no llevamos ese curso de ecuaciones diferenciales, tenemos que acordarnos de nuestros cursos de cálculo
de qué funciones cumplen lo siguiente. Necesitamos una función que la segunda derivada de la función sea, sea el negativo de esa misma función. ¿Qué función cumple eso? ¿Qué funciones cumplen eso? Seno y coseno. ¿Por qué? O sea, sí, pero ¿por qué? Por ejemplo, porque, bueno, es que son cíclicas sus derivadas. O sea, primero seno, lo derivamos y nos queda coseno y así. Justo en esa parte, ¿no? O sea, yo tengo la derivada con respecto al tiempo del coseno de t. Ahorita nada más va a ser de t. Lo vamos a hacer con respecto a con respecto a una fase, pero ahorita lo podemos trabajar así. Es igual, la derivada del coseno es el menos seno de t, y la derivada del seno, déjenme borro aquí porque está ya muy feo. La derivada con respecto al tiempo de menos seno de t es igual a menos coseno de t. Entonces, efectivamente, el seno y el coseno van a ser dos dos funciones que me van a ayudar a resolver esta ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial que se plantea a partir de este movimiento oscilatorio que tiene el resorte. Lo vamos a dejar aquí, chicos. El viernes vamos a trabajar, a empezar a trabajar ya poniendo las funciones seno y coseno dentro. O sea, ya dejamos propuesto que coseno y seno son una buena opción para resolver esta ecuación diferencial. Y entonces vamos a sustituirlas en la ecuación diferencial que tenemos justo para encontrar, bueno, no va a ser con únicamente en términos de t, sino tenemos que aquí meterle un término omega. Entonces aquí vamos a tener menos omega seno de omega t. Y aquí vamos a tener, entonces, la segunda derivada de omega seno de omega t, vamos a tener aquí menos omega cuadrada coseno de omega t. Esto lo vamos a sustituir en nuestra ecuación diferencial para ver si sí se cumple, y vamos a ver qué quiere decir esta omega, qué quiere decir esta omega en términos de la constante del resorte y de la masa. Y bueno, pues ya tenemos un punto de partida para empezar a trabajar este movimiento ondulatorio. Estamos hablando ahorita apenas de, bueno, qué características tienen los fenómenos oscilatorios. Estamos con el más simple, el movimiento armónico simple. Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar, les decía, vamos a trabajar tanto el resorte como el péndulo, donde con el péndulo tenemos que hacer aproximaciones porque si no, no nos da, si no hacemos las aproximaciones, tenemos una ecuación diferencial que no podemos resolver sencillamente. La dejamos hoy, chicos. Que tengan buen cierre de semana. Nos vemos el viernes. Gracias, Hasta hasta el luego. viernes. Antes de Hasta luego. despedirnos, ¿tienen alguna duda? Porque luego cuelgo y resulta que alguien quería hablar.
Bien, si no hay dudas, entonces ahora sí, hasta luego, que nos vemos el viernes.